Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un tema relacionado nuevamente a los circuitos eléctricos, en específico a encontrar funciones de transferencia en un circuito RLC. Si eres nuevo en este canal, por favor revisa los videos anteriores donde ya hemos encontrado diversas funciones de transferencia para un circuito RLC también. Como en todos los videos, se dará una breve explicación teórica y posteriormente se pasará al desarrollo paso a paso para ver cómo obtener las funciones de transferencia mediante la sustitución de las ecuaciones que se van a plantear. Ahora, nuestro ejemplo será el siguiente. Tenemos un circuito RLC, el cual se conforma de una fuente de entrada, que en este caso lo conoceremos como voltaje de entrada. Tenemos un elemento resistivo, un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Estos elementos conforman nuestro circuito RLC. Ahora, para encontrar una función de transferencia necesitamos tener en claro cuál queremos que sea nuestra variable de salida. En este caso, nuestra variable de salida puede ser la corriente en el capacitor, el voltaje en el capacitor, la corriente en el inductor o el voltaje en el inductor. Cualquiera que sea, tú puedes elegir la variable de salida. En este caso, la variable de entrada la vamos a tomar como el voltaje de la fuente o la señal de entrada. Así vamos a encontrar la función de transferencia. Si recuerdas, en el video anterior encontramos la relación de cuál es el voltaje del capacitor, voltaje en el capacitor respecto a la señal de entrada o el voltaje de la fuente. Ahora, sin más preámbulo, pasemos a los pasos para encontrar cuál es la relación entre la corriente del capacitor respecto a la señal de entrada, que es nuestro voltaje de la fuente. Ahora, como ya describimos, una función de transferencia se tiene que tener en mente y se tiene que tener claro cuál es la variable de salida, que en este caso nuestra variable de salida será la corriente en el capacitor y nuestra variable de entrada será nuestro voltaje de la fuente, y todo eso representa nuestra función de transferencia. Como primer paso en nuestro circuito RLC debemos encontrar las ecuaciones diferenciales de dicho circuito. Ahora, la primera ecuación diferencial que vamos a plantear será la corriente en el capacitor, la corriente que circula por este elemento capacitivo, que se define como el valor de la capacitancia por el cambio del voltaje del capacitor respecto al tiempo. La segunda ecuación diferencial que vamos a tener es el voltaje en el inductor, el voltaje de este elemento, el cual se define como con el valor de la inductancia que multiplica al cambio de la corriente del inductor respecto al tiempo. Y por último, esta no es una ecuación diferencial, pero también es importante que la tengamos en mente. La corriente que circula por la resistencia es igual al valor del voltaje de la resistencia por el tamaño de la resistencia. Entonces, estas son las primeras tres ecuaciones que debemos de tener en mente para poder encontrar nuestra función de transferencia. Ahora, como segundo paso, vamos a plantear las ecuaciones básicas en el circuito RLC. Ahora vamos a plantear para encontrar el voltaje en la malla 1. Entonces se define como el voltaje de la fuente es igual a la caída del voltaje de la resistencia más la caída de voltaje en el inductor, que esta la plantearíamos como la malla 1. Ahora, el voltaje de la malla 2 lo plantearíamos de la siguiente forma: como el voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor, debido a que no tiene ningún otro elemento que proporciona otra caída de tensión o de voltaje. Y por último, nuestra última ecuación básica que debemos de plantear en este circuito de RLC es la corriente que circula por el nodo común, que en este caso es este nodo. La corriente que circula por aquí, la corriente de entrada es la corriente que circula por el resistor y se divide en dos: la corriente en el inductor y la corriente en el capacitor. Por lo tanto, nuestra sexta ecuación básica será que la corriente de la resistencia es igual a la corriente de la inductancia más la corriente en el capacitor. Ahora, para encontrar la función de transferencia que relacione la corriente del capacitor como variable de salida respecto a la variable de entrada, que es el voltaje de la fuente, se deben de realizar una serie de pasos algebraicos, de modo que siempre quede en función de la corriente del capacitor. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a partir de la ecuación número 4. Esta va a ser nuestra ecuación base, debido a que esta ya tiene el elemento de entrada con el cual queremos trabajar, y a partir de esta ecuación vamos a ir dejando cada elemento en función de la corriente del capacitor para poder encontrar al final la relación. Esto lo veremos en el resultado final. Ahora,
Empezamos planteando la ecuación 4 como la tenemos aquí y debemos de sustituir el valor de la ecuación 3, que es la corriente del resistor, que se define como el voltaje de la resistencia entre el valor de dicha resistencia. Entonces sustituimos 3 en 4 y obtenemos lo siguiente. Despejamos para VR y obtenemos que el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la resistencia que multiplica el valor del resistor más el voltaje del inductor. Aquí ya vamos comenzando con la sustitución algebraica para poder encontrar la relación que guarda respecto a la corriente del capacitor. Después de haber obtenido nuestra ecuación número 7, se debe de reemplazar el valor de las corrientes del nodo, es decir, reemplazar nuestra ecuación base número 6 en nuestra ecuación resultante número 7. Como podemos ver aquí, el valor de IR se define como IL más IC y este valor de 6 lo vamos a sustituir en 7 para que nos quede nuestra nueva ecuación 8 y será de la siguiente forma. El voltaje de la fuente es igual a la suma de las corrientes IL más IC, ambas multiplicadas por el valor de la resistencia, más el voltaje que circula por el elemento inductor. Ahora, a la ecuación 8 que nos quedó, debemos en ambos términos de la igualdad agregar o multiplicar por el término diferencial d en dt, como se expresa de la siguiente manera. Aquí ya separamos el paréntesis y multiplicamos a cada elemento por r y le agregamos un elemento diferencial tanto al voltaje de la fuente, a la corriente por el inductor, a la corriente sobre el capacitor y a BL, y eso nos resulta de la siguiente forma. Tenemos que el cambio del voltaje de la fuente respecto al tiempo es igual a R, que multiplica al cambio respecto a la corriente del inductor respecto al tiempo, más la resistencia por el cambio de la corriente del capacitor respecto al tiempo, más el cambio del voltaje del inductor respecto al tiempo. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿para qué hacemos esto o por qué multiplicamos por el elemento diferencial cada uno de los elementos, tanto a la izquierda como a la derecha? Eso es para poder sustituir la ecuación número 2 en la ecuación resultante 8. Entonces, vemos aquí que tenemos que BL es igual al valor del inductor que multiplica al cambio de la corriente del inductor respecto al tiempo. Entonces lo que nos interesa es sustituir este elemento que lo tenemos presente en la ecuación resultante número 9. Como podemos observar, lo tenemos aquí. Entonces, despejamos este término, que será BL sobre el valor de la inductancia, para poder sustituir este término. Entonces, una vez hecho eso, este término se convierte en este. Como podemos ver, este término se convierte en este término, BL sobre el valor del inductor. Entonces nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Nuestra ecuación número 10, que sería el cambio del voltaje de la fuente respecto al tiempo, será igual a R, que multiplica al valor del voltaje del inductor respecto al valor del inductor, más R por el cambio de la corriente del capacitor respecto al tiempo, más el cambio del voltaje del inductor respecto al tiempo. Todo esto lo hicimos para poder reemplazar este término por este término. Ahora nuevamente volvemos a multiplicar por el término diferencial en ambos términos de la ecuación y nos queda de la siguiente forma. La derivada segunda del voltaje de entrada respecto al tiempo al cuadrado es igual a R por la derivada segunda de la corriente del capacitor respecto al tiempo al cuadrado, más R sobre L por el cambio del voltaje del inductor respecto al tiempo, más el cambio respecto al tiempo del cambio respecto al tiempo de BL. Ahora, todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque aquí vamos a hacer un cambio que se realizará una vez que hayamos sustituido la ecuación número 5. Regresamos y vemos la ecuación número 5 en donde nos indica que BL es igual a BC. Por lo tanto, en 11 podemos sustituir el término de BL, ambos términos, por BC. Entonces nuestra ecuación queda de la misma manera, solamente que ya no tenemos BL y ahora ya tenemos BC. Ahora, te preguntarás para qué multiplicamos ambos términos por la diferencial y cambiamos por BL. Eso fue para poder sustituir la última ecuación que nos queda. Si eres perspicaz, ya te habías dado cuenta que aún nos falta sustituir
este término. El cambio del voltaje del capacitor respecto al tiempo será igual a IC sobre el valor del capacitor. Y este término ya nos dejará los tres términos de la derecha en función de IC. Entonces nos regresamos a nuestra ecuación resultante. Vamos aquí en este punto y si nos fijamos, este término es el que vamos a sustituir de la ecuación número 1 para que nos quede en función de IC. Este término ya está en función de IC y únicamente estos dos términos nos faltaba dejarlos en función de IC. Entonces, al sustituir la ecuación número 1, vamos a obtener lo siguiente. La derivada segunda del voltaje de la fuente respecto al tiempo al cuadrado será igual a R por la derivada segunda de la corriente del capacitor respecto al tiempo al cuadrado, más R sobre LC por IC, más 1 sobre C por el cambio de la corriente del capacitor respecto al tiempo. Y adivina, en este punto ya tenemos la manera de hacer nuestra transformada de Laplace de forma que nos quede en función de IC. Los tres términos de la derecha quedaron en función de IC y el término de la izquierda quedó en función del voltaje de la fuente. Ahora, aquí solamente es cuestión de reordenar los términos, de acomodar nuestra álgebra y va a quedar de la siguiente forma. Como podemos observar, ya tenemos el voltaje de la fuente del lado izquierdo y tenemos todos los términos del lado derecho en función de la corriente del capacitor. Y adivina, aquí ya nada más solamente hace falta aplicar la transformada de Laplace a cada uno de estos elementos para poder obtenerlo en el dominio S. Entonces, vamos ahí. Al aplicar la transformada al dominio de Laplace por medio de las identidades, obtenemos lo siguiente. Este término se convertirá en S cuadrada por el voltaje de la fuente en el dominio de Laplace. Este término será S al cuadrado por la corriente del capacitor en el dominio de Laplace. Y este término será igual a S por la corriente del capacitor en el dominio de Laplace. Al sustituir estos elementos, después de realizar nuestras identidades, obtenemos la siguiente expresión. S cuadrada que multiplica el voltaje de la fuente en el dominio de Laplace será igual a R que multiplica a S cuadrada por la corriente del capacitor en el dominio de Laplace, más 1 sobre C por S por la corriente del capacitor en el dominio de Laplace, más R sobre LC por la corriente del capacitor en el dominio de Laplace. Ahora, ya que tenemos las transformadas y ya todo está en función de la corriente del capacitor y del voltaje de la fuente, únicamente lo que tenemos que hacer es factorizar y reacomodar nuestros términos para obtener la función de transferencia que hemos estado buscando. Entonces, estableciendo la relación de la variable de salida IC respecto a la variable de entrada BE, se obtiene finalmente la siguiente relación. La función de transferencia en el dominio de Laplace, que relaciona la corriente del capacitor respecto al voltaje de entrada de la fuente en el dominio de Laplace, será igual a lo siguiente: S cuadrada por LC sobre RLC por S cuadrada más LS más R. Y esta es nuestra función de transferencia que relaciona la corriente del capacitor respecto al voltaje de la fuente. Si te puedes dar cuenta, es un término muy similar al que obtuvimos cuando sacamos el voltaje del capacitor respecto a la fuente. Simplemente lo que hicimos fue ir cambiando nuestra variable y fuimos dejando en función ahora de la corriente del capacitor y obtenemos un resultado similar. Recuerda que si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y si tienes algún tema o sugerencia, por favor en la caja de comentarios son recibidas las sugerencias, algún tema que quieras ver, algún ejercicio que no te salga de la universidad. Cualquier tema para sugerencias bien recibido. Nos vemos en la próxima.